Mi invitada de hoy trabajó en el mundo corporativo por casi 10 años, específicamente en el área financiera, y pudo ver de cerca las urgencias, la ansiedad, el estrés, el apagar incendios. De primera mano lo vivió hasta tal punto de haber caído en burnout. Hoy enseña a mujeres a ser CEOs de su vida y de sus negocios, combinando estrategia financiera con mentalidad expansiva. Ella es Jimena Bernedo Bifi. Bienvenida, Jimena. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Desde dónde te conectas? Quiero que primero nos cuentes un poquito de dónde andas. Gracias, Kate, también por la invitación. Estoy en la isla de Vancouver, en Nanaimo. Bueno, me mudé primero a Vancouver hace 4 años y ahí estuve 3 años y recién el año pasado me mudé acá a la isla. Y allí estás por temas de trabajo, por temas personales. Te lo pregunto porque justamente 2 episodios atrás hablamos con Ana Paula, que vive en Estados Unidos y que casi por casualidad de Perú terminó en estas tierras donde yo también ando, pero me gustaría tener un poquito de perspectiva en tu caso, ¿a qué se debió ese movimiento? Bueno, yo me mudé porque quise hacer un MBA, entonces vine a hacer un MBA acá pensando que iba a seguir en la línea del corporativo. Me encanta que empecemos hablando de eso, porque tú vienes del mundo corporativo. ¿A qué te dedicabas antes de ser mentora de finanzas estratégicas? ¿Cómo era tu vida? Podemos partir, si quieres, de qué carrera estudiaste y cuál fue tu línea, esa checklist perfecta que nos hacemos cuando empezamos a vivir, ¿no? Sí, literalmente. Bueno, yo siempre fui la niña buena, la niña que sacaba buenas notas en el colegio y de ahí estudié 2 carreras. Estudié primero administración, terminé y mi universidad tenía un convenio para poder estudiar otra por un año y medio más, así que estudié también contabilidad. Y saliendo, siempre trabajé en finanzas corporativas. Entonces, a mí siempre me han encantado los números, así que me fui por esa línea de trabajo. Y en ese momento tu intención era vida corporativa, ir ascendiendo en la parte de finanzas, o en algún momento tuviste una inquietud artística, una inquietud más de enseñar, porque a veces, ¿no? Cuando somos niñas viene el verdadero propósito dando vueltas y no somos tan, como que tan claras en verlo. ¿En tu caso hubo algún tipo de conflicto existencial de carrera o siempre supiste por aquí voy? No, ni siquiera me lo cuestioné, como que seguía las reglas, ¿no? Entonces, como que veía que ese era el camino que yo debería seguir. Entonces, en ese momento nunca me cuestioné, simplemente estaba tan cegada y con una venda en los ojos de que quería ser CEO y esa era mi meta y trabajar un montón y como que lo veía súper normal. Entonces, en mi caso, llegué a un burnout fuerte, porque ahí es cuando me empiezo a conocer más, empiezo a entender como que esto no es lo que realmente yo quería hacer, simplemente seguí porque la gente me dijo que era lo que tenía que hacer. 100% me identifico porque, claro, cuando vemos, en mi caso, y ahora me contarás en el tuyo cómo fue, mi papá trabajando en IBM, 33 años, mi mamá trabajando como profesora, 33 años también. Pensar que yo iba a salir del esquema corporativo o de estar en el mismo lugar 30 y pico de años, para mí era algo que ni siquiera me rondaba en la cabeza. En tu caso, ¿por qué sientes que no te lo cuestionaste y que tú para allá ibas de frente? Igual, mi papá también, bueno, él fue marino y de ahí se ganó una beca, entonces estuvo en una empresa como director por muchos años y mi mamá también por muchos años en el banco. Y de ahí mi hermano, que también es mayor que yo, estudió también en una universidad siguiendo el camino corporativo, entonces como que en mi familia nadie ha sido emprendedor, así que como que yo también dije, este es mi camino, esto es lo que me han enseñado. En mi universidad también nos inculcan mucho eso, entonces de ahí fue en las empresas que trabajé, entonces nunca me cuestioné, la verdad. Fue como, esto es lo que a mí me tocó hacer. ¿No hay realmente un momento en el que más allá de un test vocacional, que no sé ni siquiera si lo siguen dando en los colegios, no hay esta conversación, cierto? Entonces uno llega como que a ese estado de burnout y hasta viene una culpa de pensar qué estoy haciendo mal, por qué en mi caso no es el camino en el que siento más felicidad. En tu historia, ¿cuántos años demoró este burnout que luego te llevó a cuestionarte esta carrera corporativa que te llevaba para ser CEO? Unos 5 años aproximadamente, y fue porque yo empecé a llevar terapia. O sea, si en verdad no hubiera llevado terapia, creo que me hubiera demorado muchísimo más, porque empecé ahí a cuestionarme y a entender muchas cosas. Y cuando ya llego a abrir los ojos es cuando me sale rosácea, o sea, mi cuerpo ya estaba en tal burnout que me gritaba antes como que porque me acuerdo que tenía como parálisis a veces de la mitad de la cara.
¿no? Entonces, ahí no me daba cuenta, como que era normal, no es como: "Ay, ya, ahorita se pasa y ya Tengo está". que seguir trabajando. Sí, tengo que seguir trabajando, fines de semana también. Entonces, ahí es cuando me empecé a cuestionar las cosas de: "Eso no es normal", o sea, y que ya me esté saliendo rosácea y como que es ser tan joven y tener esto ahorita, ¿cómo será mi vida más adelante?, ¿no? Entonces, como que ahí también dije, tiene que haber otro camino, o sea, no es el camino que yo quiero, no es el que yo estoy disfrutando o el que me imaginé que iba a querer o amar tanto, como que no era para mí. Y cuando tú detectas estos síntomas y algo en ti te dice, esto no debería ser lo normal, ¿cómo pasas de eso a buscar ayuda? ¿Tú lo conversabas con alguien? Porque siento que a veces también está ese estigma de no podemos quejarnos del estrés corporativo o si nos quejamos del estrés corporativo es para todas en conjunto sentirnos mal, pero no hay como esa aceptación de, wow, algo puede estar pasando, está bien que no te encante estar en esta línea de carrera, vamos a ver qué opción podemos tener, ya sea un coach, un terapeuta, un año sabático. En tu caso, ¿tú conversabas con alguien acerca de esto que sentías? Como te digo, solamente con mi terapeuta, no tenía en mi grupo nadie que haya emprendido, que se haya lanzado, que se cuestionaba este tipo de cosas. Y algo que a mí me ayudó mucho fue entender mis números, porque se abrió una oportunidad para mí a estudiar un MBA en Harvard. Y cuando la empresa me subvenciona esta academia para estudiar GMAT, que es un examen para poder entrar, literalmente proyecté mis números y dije, si yo entro aquí, eso significa que voy a tener que estar toda mi vida en el corporativo para poder pagar no solo la deuda de un MBA que no quería, más el costo de vida de todo esto. Y al entender estos números dije, no, o sea, ni hablar. Y también tenía en ese momento una mentalidad tan cerrada, tanta de escasez en mi caso, de que era el único camino para mí, solo corporativo. Y por eso opté por un MBA a Canadá, mucho más económico. Y dije, ok, migro, de todas maneras encuentro oportunidades, o sea, y puedo pagar el MBA en muchísimo más, menor tiempo que endeudarme toda mi vida, ¿no? Ya más adelante me arrepentí de haber estudiado un MBA porque al final nunca seguí corporativo, lo terminé, pero todavía seguía con esa mentalidad, ¿no? Como que no quería mirar nada más. Y al trabajar mi mentalidad ha ayudado mucho a poder encontrar otro tipo de herramientas, de caminos. Y yo te lo he dicho, a mí me hubiera encantado tener a alguien como tú en el corporativo, porque en mi caso se sintió muy solo, como que iba en contra de la corriente sola. Entonces había mucha culpa también de todo lo que había invertido mis papás en pagarme la universidad y 2 carreras. Y además, esa tentación de hacer un MBA en Harvard y que afortunadamente tú sacaste tus números y no estarías ahorita donde estás si es que hubieras optado por eso, porque como tú me comentabas en nuestras preconversaciones y los emails que intercambiamos, se crea como una esclavitud o se crea como un sistema que te hace mantenerte ahí por siempre entre la presión, la ansiedad, las deudas que involucran el seguir creciendo en un mundo corporativo que te lo hace ver como la única alternativa estable. Y como tú Mm. bien mencionas, muchas veces viene esa mentalidad de simplemente no sé si hay otra forma de hacer las cosas. Yo cuando estaba en Procter me sentía como que el mundo es plano y si salgo de Procter me caigo. En lugar de pensar que el mundo, que la Tierra es redonda y que hay mil alternativas. Pero siento que en parte al corporativo le interesa que sintamos que es nuestro único camino. Y lo entiendo porque somos una piecita del proceso. En tu caso, ¿qué despertó el pensar, hay algo más? ¿Fueron las conversaciones en terapia? ¿Fue el burnout? ¿O fue algo que ocurrió en tu proceso de salir de Perú? Bueno, yo viví muchos sabotajes en mi trabajo, que ahora los agradezco porque me han llevado a estar aquí. Y no me sentía en mi experiencia fueron momentos que en ese momento fue muy incómodo, ¿no? Y como que no quería estar en ese ambiente. Entonces, eso también me ayudó a salir. Y también la experiencia de emigrar en sí me ha abierto mucho los ojos y me han tocado tantos retos en la vida que he tenido que mudarme como muchas veces en pocos años, cargar también con esta deuda del MBA, momentos de soledad que ha hecho que me pueda seguir impulsando. Entonces, que ahora lo agradezco. Y sin embargo, no sé cómo te pasaba a ti, pero al menos cuando yo estaba en el corporativo, yo no ahorraba. Para mí era como que llegaba el dinero y yo decía, me lo merezco, necesito como que
como que toda esta ansiedad que sentía dentro era como que lo gasto por aquí, vacaciones por aquí, y simplemente, o sea, no ahorraba. Entonces, eso estable, para mí no estaba siendo estable, hacía que me mantenga siempre en este trabajo para poder saciar mi ansiedad por ese trabajo. Qué bueno que tocas ese tema, Jimena, porque yo suelo hacer referencia a esa etapa de mi vida como a un momento en el que vivía llena de anestesias. Me pagaban, compraba para Mm, sentirme tranquila. Me pagaban, viajaba mm, para escapar. Me pagaban, tomaba, porque realmente en esa época el after office y el happy hour y todo eso era como que el momento de, me desahogo. Todo mi círculo de amistades y parejas de aquel momento eran del mundo corporativo, eran de mi trabajo. Entonces, como que seguía en el mismo entorno alimentando ese no sentir con el dinero que me daba lo que me estaba haciendo sentir mal. Era un ujú, gran círculo vicioso, pero en el momento uno lo ve normal. Y no hay esa educación financiera que te dice, ok, si tú quieres salir de este loop, tienes que empezar a tomar acción, tienes que empezar a sacar tus números, como tú bien hiciste, a cambiar la mentalidad, porque a pesar que recibíamos gran sueldo, y así mismo se iba. Habían mm. unos cuantos que sí ahorraban y tengo algunos amigos que hoy tienen sus 3 propiedades de todo lo que obtuvieron en corporativo, pero si yo veo la mayoría, están igual subiendo, 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 pero suben, ganan más, gastan más porque quieren calmar esa ansiedad y esa angustia, ¿no? En tu caso, el tema de mentalidad, que es tan fundamental en lo que haces ahora, que ya nos vas a contar a más detalle qué es. ¿Cómo entra ese tema de mentalidad? ¿Tú eras alguien que, no sé, se metía en libros de crecimiento personal, hiciste algún retiro alguna vez, yoga por ahí, o cómo entra en tu vida el tema de mentalidad? Al momento de emigrar, literalmente, bueno, vino antes, ya cuando llevaba terapia, que ahí es cuando me empecé a cuestionar las cosas, pero ya al momento de emigrar y decir: "Okey, yo no quiero seguir en el corporativo", y dije: "Pero voy a terminar el MBA", tuve que optar por 2 trabajos extras. Entonces, luego de optar por esos 2 trabajos extras, pude ya tener un trabajo que en verdad yo soy la dueña de mi tiempo, que lo sigo haciendo como part-time porque me ayuda para tener ingresos, que es cuidar perros. Qué Y al hermoso. cuidar perros empecé a tener mucho tiempo libre y dije: "Voy a empezar como a invertir en mí". Y me metí a muchos programas de mentalidad de dinero, de emprendimiento, de sanar tu niña interior, constelé el dinero, me he hecho hipnosis, o sea, como que muchas cosas que empezaron a cambiar todo esto. Pero lo que veía era que nadie juntaba ambos lados. Entonces, no es solamente hacer toda la parte holística y ahí queda, sino es que hay que accionar y hay que también entender tus números y tener estrategias, porque si no, te quedas en ese mismo loop de gastar, gastar, gastar. Y la idea no es esa. La idea es que tú tengas tus objetivos y pues puedas armar un plan para llegar a ellos. Y cada persona tiene objetivos distintos, vida distintas. Entonces depende también de cada uno. Me encanta esa combinación que no es para nada usual. Y yo en la mañana estaba escuchando precisamente a un financiero explicando temas, cosas de la vida, que se me apareció el video en YouTube y dije, vamos a escuchar esto hoy. Y realmente uno los ve a veces tan lejanos, con una forma de explicar tan poco accesible, con una realidad tan lejana a lo que puede uno ver en el día a día, sobre todo uno como mujer. Yo siento, considero yo, que para el camino financiero de una mujer es ideal que lo conversemos con una mujer, porque tenemos esos impulsos de ansiedad, de gustito, de un hombre dice 2 pares de zapatos y ya está, una mujer ese tipo de compras llenan unos vacíos diferentes. Entonces, me encanta que tú te hayas nutrido para ti, en principio, con estos otros temas transversales, holísticos, como de mentalidad, pero también tienes una formación bien intelectual en los temas financieros numéricos duros. Sí, yo me acuerdo que mucha gente me decía como que no gastes en este café o no hagas esto que no sé qué. Pero para mí, o sea, y teniendo en ese momento tenía la deuda con el banco, ¿no? Y como que para mí era esto hace que sea más productiva, o sea, no me voy a ir de bancarrota por hoy día comprarme un café al final, ¿no? Entonces como que sentía que esas son las finanzas tradicionales, muy estrictas, y solo se enfocan en reduce gastos, reduce hasta así al máximo. Y por un lado está bien, obviamente no hay que despilfarrar el dinero, pero al reducir gastos, que yo lo he hecho para pagar el MBA, hay un máximo, o sea, no puedes reducir todo a cero, hay un máximo, literalmente, pero no hay un límite en incrementar tus ingresos, pero no es de la noche a la mañana, o sea, como que
muchas veces cuando entramos en esta trampa de la manifestación, de pensar que hoy día decimos una frase y mañana nos llega $1.000.000, no es así. Es implementar todo. No es como que no es tan fácil, ¿no? Es un camino retador también. Hay que decir las cosas como son. No es como un cuento de hadas que empiezas y todo es lindo y maravilloso. Tienes cien por muchas cosas en el ciento, camino. 100% porque ocurre, considero yo que de 10 años para acá, todo el tema de manifestación, todo el tema de vision board, todo el tema de afirmaciones, se ha agarrado con una inmediatez y con una desvirtuación de lo que realmente es. O sea, se ha desvirtuado lo que realmente se puede obtener a través de eso. Yo que llevo 18 años usando vision boards y estas temáticas, sin acción no pasa nada. O sea, uno no Ujú, puede simplemente, los unicornios y los pajaritos, lo que hace eso es cumplir cierto objetivo, enfocar tu visión, conectarte con los pensamientos que ayuden a que tú veas en la realidad lo que quieres ir creando. Pero si yo me quedo sentada, a no ser que sea monje tibetano súper iluminado, yo no puedo hacer así, o como mi bella genio hacer así y que mis deudas desaparezcan. Entonces sí ujú, siento que es una linda labor el ni irnos al extremo de las finanzas duras, que no toman en cuenta el cafecito, que te da un retorno de inversión mejor que ahorrarte el cafecito, pero tampoco irnos a esa otra, pues, manifestación de la nada del ujú. dinero. ¿En qué momento tú decides, ok, ya, definitivamente el corporativo no es para mí, estoy aquí en Canadá, estoy haciendo mi MBA? ¿Cómo cruzas ese puente y qué te cuestionaste en ese momento? Lo cruzo porque me doy cuenta de que puedo empezar a ganar dinero haciendo otras cosas. Y ahí mi mente era como que, ¿qué van a pensar los demás de que estoy tirando al bote toda mi carrera? Ok. Y al final decía, pero ellos no pagan mis cuentas. Entonces, si este trabajo me está dando libertad y me está dando dinero, entonces, ¿por qué no? Y como que lo vi mucho en la parte de números. Y ahí fue también, como te decía, que entró toda la parte holística. Constelé el dinero, hice hipnosis, cursos también. Entonces empecé a juntar todo y dije, ok, como que puedo también ayudar a otras personas a hacer esto. En su momento, porque el negocio va migrando, en su momento pensé solo terapeutas, me acuerdo, porque a mí me ayudaron mucho, ¿no? Cuando he pasado por todo este proceso. Y ahí dije, no, voy a abrirlo a todas las mujeres realmente, porque todas las mujeres tenemos algo que compartir y todas las mujeres, o no todas, pero muchas al menos no hemos tenido esta experiencia financiera tan buena. Y me lleva mucho de mis clientas eso, ¿no? Hay mucho rechazo contra los números o las finanzas, o creencias de que no son buenas con los números o que no los entienden. Entonces dije, en verdad, por algo he tenido que vivir todo esto para poder compartir literalmente mi sabiduría y acompañar a esta, mi perrita, Qué belleza. y acompañar a las personas. Por ejemplo, Blondie fue uno de mis objetivos financieros, ¿no? Es como que la traje el año pasado y para muchas personas fue como que, ¿cómo puedes gastar tanto en un perro? Y es como para mí haberla traído me ha traído mucha felicidad. Y eso es un objetivo financiero mío, personal. Exacto, y uno lo extrapola a la vida de otra persona que no tiene esa conexión con un ser, que no lo ha acompañado, dice, pues, numéricamente no hace sentido. No, 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 que hay que tomar en cuenta eso otro. Qué lindo que en tu caso todo es con historias, todo es con cosas que tú has transitado, y lo digo porque yo veo tus actualizaciones en Instagram, yo veo los videos que colocas y tú todo lo narras, cómo lo viviste tú, más allá de los testimonios de tus clientas, pero contaste la historia de Blondie, contaste la historia de tu MBA, contaste la historia de cómo cuidas perritos, paseas perritos y cómo todo eso va creando esa libertad que hoy tienes. No es algo como de una sola receta para todo el mundo, sino tú te enfocas mucho en que esa mentoría de finanzas estratégicas sea adaptada al caso de cada una de estas mujeres que tú acompañas, ¿no? Eso me parece espectacular que lo hagas de esa manera. Pero, ¿sentiste miedo al momento de hacer este cambio, de cruzar este puente? Sí, y lo sigo sintiendo, y el miedo es real. Es como que y la mente te va a llevar a esos momentos. Siento que ahora es mucho menos intenso que cuando empecé. Al principio sí era constante, cuando mi mente entraba en mucho miedo, era: "No, necesito buscar un trabajo, necesito regresar al corporativo". O sea, pasó muchas veces. Pero ya era, o sea, buscaba el trabajo y lloraba, que decía que yo no quiero esto, o sea, mi cuerpo ya me está diciendo que no quiere regresar ahí.
Entonces yo sí entreno todos los años mi mente de con el dinero, con los objetivos que quiero. Igual el miedo está, pero la idea es seguir avanzando con miedo. Hasta ahorita no, a mí no se me ha ido el miedo. Va a estar. Y es parte de, es la incertidumbre, porque, claro, lo que sí te puede dar un corporativo es un sueldo fijo estable cada mes. Al menos a mí, con lo que puedo tener de estimación, es que no es lo mismo cada mes. Tengo temporadas. Pero por algo también tengo mi trabajo part-time con los perros. Pero eso también entiendo que tiene una estacionalidad. Y lo mismo con mi trabajo en finanzas, pero eso es al entender mis números. Y eso, para mí, entender mis números me da demasiada paz. Tener un colchón financiero me da paz, pero sí, el miedo va a estar. O sea, no hay que tapar el sol con el dedo, ¿no? Es como, va a estar, pero eso es parte de la vida, como que por algo también tienes ese miedo porque te importa. Y yo siento que el miedo te ayuda a saber si estás en el camino correcto o no. Eso suelen decir los artistas, ¿no? Que ellos cuando van a presentarse, el día que no sientan miedo de pisar un escenario significa que ya no les importa lo que están haciendo. Yo siento que hay como todo ese eh, empujón de no, es que sin miedo, sin miedo, sin miedo, vamos a tener miedo. Yo estoy 100% ahí contigo. El miedo, siempre y cuando lo pongamos de copiloto de nuestra vida, todo bien, porque nos advierte cosas, nos permite tomar precauciones, nos, nos hace ver con realismo la vida. El problema es cuando lo ponemos de piloto de nuestro carrito, porque ahí Ujú. sí nos detiene o nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer. Imagínate tú buscando trabajo de corporativo o acercándote a opciones y ya rechazándolo antes de Sí. siquiera entrar. Entonces, ¿qué tipo de sufrimiento es ese? Yo tengo ahorita un reel que se ha vuelto ahí viral en mi cuenta, donde hablo de quieres renunciar, pero prefieres que te voten para así no tener tú que tomar la decisión. La cantidad de personas que me escriben sus historias en los comentarios, digo, ¿cómo podemos vivir así? Un chico que me Ujú. dice cada vez que se prende la alarma del reloj, ya siento náuseas, que tengo que ir a trabajar. Otra persona que me dice, llevo 23 años acá y no he disfrutado ni uno solo de esos años. Entonces, el que puedan saber que otro camino es posible, que con esto no satanizamos el corporativo porque hay formas de poderlo manejar y hay algunas empresas distintas a otras, pero si uno se conoce sensible, si uno se conoce en su profundidad y sabe que su mejor lugar en el mundo no es allí, siento que es una responsabilidad con nosotras mismas el poder buscar el lugar correcto. Sí, y en verdad que sí se puede, y mientras vas evolucionando vas encontrando tu tribu. Para mí al principio fue muy solitario, pero mientras empecé a abrirme otros caminos, empecé a conocer gente, así como a ti, o me entré a membresías donde conocía como emprendedoras que también pasan lo mismo, ¿no? Entonces, es lindo como que poder apostar también por ti, porque sí me acuerdo de esas ansiedades. Yo, por ejemplo, vivía la ansiedad del domingo. O sea, mi domingo nunca lo disfruté en todos esos momentos. Sufría por el lunes, que todavía no Sufríamos empezó. por anticipado, exacto, ni Sí. siquiera llegaba el lunes y ya teníamos ese estrés. En tu caso, ¿cómo se manifestaba? Mucha gente habla del burnout, pero no sabe exactamente qué es. ¿Nos puedes contar un poquito en tu caso cómo se sintió ese burnout antes de salir del corporativo? Bueno, pero empecé la rosácea, o sea, como que mi piel estaba súper rojita siempre, inflamada, y para mí era literalmente, como tú decías, salir a chupar, ¿no? Entonces, prácticamente el viernes era vamos a tomar, sábado también, el domingo era estar en mi cama prácticamente deprimida todo el día, porque empezaba el lunes con un cansancio enorme, y todos los días era un cansancio enorme, o sea, no había vida para mí. Yo llegaba a mi casa después de trabajar horas extras, o y me llevaba trabajo a la casa también, y al día siguiente era como que, wow, o sea, hoy día me tengo que levantar de nuevo a las 5 de la mañana para poder hacer todas mis cosas y regresar a un lugar que no quería. Entonces, ya también se veía en cómo yo estaba con las personas, mi humor, muy, muy cansada, y ya para mí fue la piel, o sea, estaba roja. Esa fue la forma como bien evidente de manifestarte que ya no, ¿no? En mi Sí. caso fueron temas más digestivos, colon irritable, comía cualquier cosa y era como, "Ah, ¿qué me pasa?". Y también esa como esa parálisis o ese hormigueo de la contractura que tenía en la espalda, que no permitía que llegara la sangre correctamente al rostro y se me adormecía la mejilla, se me adormecía el brazo y yo, tal cual, seguía, ¿no? Vamos a seguir. Pero cuando ya fue el tema de siento estos síntomas tan poderosos a nivel digestivo, es que entro al yoga, es que entro al coaching y ahí empieza a moldearse un camino. Pero me gustó cómo agradeciste el que algunas cosas ocurrieran no tan bonitas en tu proceso que te llevaron a donde estás hoy. Yo siento que
finalmente esa es una cosa que también le podemos comunicar a quienes nos estén viendo, que si hoy están sufriendo o pasándola no muy bien en el corporativo o en cualquier otro trabajo que estén teniendo, tomarlo como aprendizaje mientras se van moviendo a donde realmente quieren estar. ¿Te hace sentido esa mirada? Sí, me encanta porque te va enseñando tus límites, ¿no? Es como que te va enseñando qué no te gusta, qué te está activando también. Porque yo sí he conocido gente que le gusta su trabajo, pero no su jefe, por ejemplo, ¿no? Entonces de repente no es el trabajo, no es el trabajo, sino el área, ¿no? O cambiarte de empresa, porque hay gente que sí le gusta el corporativo, por ejemplo. Yo hablo de mi experiencia sí no era para mí. No, y estás tocando un muy buen punto. A veces Mm, no es el trabajo, sino el jefe o la ujú, industria. Yo tenía algunas clientes que estaban en temas de, no sé, tabacaleras o en empresas que hacían gaseosas y no sentían como esa conexión de voy a ir el lunes a vender más gaseosas, o sea, a hacer campañas para que se venda más cosas en las que no creo, cosas en las ujú. que no están cercanas a mi corazón. En tu caso, cuando ibas a la oficina o estabas en tus trabajos financieros, ¿tenías conexión de propósito o conexión como de amor por ese día a día? No, para nada. Y como que había mucha presión en que todo era para ayer, ¿no? Como que todo era para ayer y yo vivía en un modo alerta de que tenía que terminarlo, pero yo ahora me pongo a pensar y digo, ¿y qué hubiera pasado si les hubiera dicho, no puedo, te lo entrego en una semana? Nada, no hubiera pasado nada. Entonces como que sí, yo vivía en muy modo supervivencia, la verdad. Entonces como que sí siento que depende mucho también tu jefe, ¿no? Como que cómo es el trato, si te impulsa o no te impulsa. Claro que sí, realmente se convierte en una mentora o en un mentor Mm. para ti. Y yo, mi primera jefa, Dios mío, es que hasta me pidió amistad por Facebook hace unos años y yo borrar. No, porque realmente ella era el tipo de jefa que te tiraba bajo el bus. O sea, en la presentación donde estábamos todos y yo presentaba algo o ella presentaba algo y se lo echaban para atrás, Caterina, ella fue la que Ujú, me dio estos datos. Yo, pero que, pues, claro, en el momento yo, la nueva, ¿qué iba a decir? Entonces, mm. sí, tiene mucho que ver el jefe, tiene mucho que ver la conexión que sientas con ese propósito mayor de la empresa y que conecte con el tuyo propio y siento que tú has encontrado una mezcla hermosísima en lo que haces ahora. ¿Qué haces ahora y para quién lo haces? O sea, ¿quién es esta persona que gracias a tus cambios hoy tiene una vida más feliz gracias a que tú eres quien eres? Yo acompaño a mujeres que tienen un negocio o piensan lanzar algún negocio para que puedan literalmente entender, proyectar sus números y pues que la finanza sea una herramienta que las ayude a evolucionar, más no correrse de eso, porque al final el dinero es un medio para alcanzar nuestros objetivos finales, no es el fin. Nadie es feliz diciendo yo tengo $1.000.000, sino de repente lo que te da el $1.000.000 es lo que te hace feliz. De repente te quieres comprar una casa para criar a tus hijos y es y lo que tú quieres realmente es pasar tiempo con tus hijos y darle calidad de vida. Entonces, no es el millón, es el medio para llegar a estos objetivos que realmente te van a llenar. Tú Y tienes por eso acompaño siempre a mujeres. una frase que me encantó cuando la conversamos y que define tu marca, ¿no? Tu libertad es tu inversión más poderosa. Cuéntame un poquito de cómo ves eso. Sé que tiene mucho que ver con lo que acabas de decirnos, pero mucha gente no lo ve así, ¿no? Como que no conecta, piensa, dinero que va a solucionar mis problemas, pero la libertad es realmente para lo que, como fin último, hacemos todo lo que hacemos. Tal cual, y el primer paso realmente es conocernos, ¿no? Y lo que a mí me encanta, literalmente, que siempre lo uso, es que inviertes siempre en lo que a ti te dé paz o lo que te traiga libertad para ti. Porque lo que yo haga no va a ser lo mismo para ti que para otras personas. De repente, para una persona, contratar a alguien para que les limpie la casa les da libertad para poder estar con sus hijos, por ejemplo. Para otra persona no, para otra persona dirá, yo puedo hacerlo, prefiero invertir ese dinero en, no sé, ahorrar para mi retiro, por ejemplo. Entonces, siempre es dependiendo de cada uno y siempre invertir en uno mismo es una inversión muy importante. Para mí es la inversión más poderosa, más que en bolsa o en todo lo que tú quieras, invierte siempre en ti, en tu libertad, para que puedas hacer lo que realmente quieres. Y siento que eso nos lo llevamos a cualquier lugar, es el invertir en ti misma más allá de la herramienta o del instrumento, pero aún así, ¿qué herramientas y qué conceptos financieros recomiendas tener? Cuando tú asesoras, acompañas, le das mentoría a alguien,
Yo sé que depende del caso en particular, pero ¿qué herramientas y qué conceptos financieros recomiendas que uno conozca, que uno tenga? De todas maneras son 6. El primero es el flujo de caja. Si es que tú tienes un negocio, tienes que tener 2 separados, uno de tus finanzas personales y otro de tu empresa. Si tú estás en el corporativo y quieres lanzarlo, igual te recomiendo tener 2, uno que son tus finanzas personales y otro lo que tú quieres proyectar. Y el flujo de caja es el termómetro más importante porque te dice no solamente cuánto está ingresando, sino también cuánto está saliendo y cuánto te está quedando disponible. Es increíble que a muchas personas, y me incluía hasta hace 6 años, no tenía para nada ningún concepto de flujo de caja en mi existencia, cero. Y la Mm. persona con la que me casé, que en aquel momento era mi novio, él estudió una de sus carreras, fue contabilidad. Y él me decía, o sea, ¿cuánto gastas mensual? Yo solo sé que me alcanza, no tenía nada de eso. Y claro, armamos todo en Excel y demás, pero uno pensaría que es algo más usual y realmente no. Hay muchas personas que ni siquiera ese instrumento lo teníamos conceptualizado. Entonces, primero flujo de caja. ¿Qué más? Sí. El segundo es el fondo de paz, conocido en finanzas tradicionales como fondo de emergencia. Yo siento que llama mucho la emergencia, no, en verdad lo puedes usar para cosas. Yo me acabo de meter, por ejemplo, un curso de IA para CFOs y no lo tenía mapeado, entonces, ¿de dónde salió? De ahí. No ha sido una emergencia, fue una oportunidad, por ejemplo. Fondo de paz. Entonces, Me encanta. ayuda mucho tener este colchón de ahorro, porque la vida pasa y pueden pasar muchas oportunidades, como muchos retos que al final vas a necesitar sacar de algún lado. Entonces, tener un fondo de paz, de todas maneras. El tercero que también recomiendo es, bueno, tus objetivos financieros y esto que esté alineado a tus valores, que es lo que realmente quieres, porque al final todo lo que tú construyas, ese va a ser literalmente tu destino, a donde siempre lo vas a guiar, porque las distracciones y la vida va a pasar, pero si tú tienes un lugar fijo donde tú quieres llegar, como que simplemente vas tomando la mejor ruta. Y justo hablando de rutas, ese sería el cuarto, que sería el plan financiero. ¿Cómo llego a ese objetivo? Claro, porque tienes objetivos, pero ese caminito a través del cual puede ser distinto para mucha gente, objetivo aquí y cuál es ese camino para lograrlo. Exacto. Y el quinto sería el forecast, que son las proyecciones. Porque uno puede tener el mapa, pero ¿qué pasa si en el camino cayeron rocas? Hay que desviarse, ¿no? Porque nadie tiene una bola mágica para saber qué es lo que va a pasar realmente. Y eso es el forecast, las Es como lo que hace proyecciones. el GPS cuando te metes por otro sitio cuando está, no sé, es una construcción o algo así. Exactamente, Okey. totalmente. Eso es lo que hace. Y el último es literalmente analizar tus resultados para que tú veas, ok, qué mejoras, cómo haces para tener más ingresos, cómo haces para reducir gastos que en verdad no le están sumando nada a tu vida o a tu negocio. Entonces, cuando tú agregas todas estas herramientas, puedes tener un mejor mapa de cómo llegar realmente a lo que quieres. Guau, me encanta porque al oírtelo ya conceptualizar así, que son años de internalización para las personas, obviamente, pero cuando tú lo pones tan sencillo, suena como, ok, un caminito lógico que tampoco te crea angustia, te crea como ilusión, porque es un Mm. objetivo, es un camino, es una revisión constante. ¿Qué tan constante debería ser ese análisis que pones como paso 6? Yo lo ¿Es todos los recomiendo días, es mensual, semanalmente. semanal? Ok. Yo lo recomiendo semanalmente. Y si por A o B ya no tienes tiempo, al menos 2 semanas, pero sí es bueno como ir viendo, okey, es mejor que mensual, en mi perspectiva, porque mensual ya pasó el mes, no hay nada que tú puedas hacer. En cambio, cuando tú estás viendo, okey, cada semana cómo voy, puedes ir haciendo los ajustes necesarios. Y cuando una persona llega a ti y te pide tus servicios de mentoría, ¿qué tipo de programa o qué tipo de acompañamiento, cómo es este proceso típico? No me imagino que hay ciertas variabilidades, pero ¿cómo es? Si alguien al escuchar esto dice, yo quiero, o sea, yo quiero esta claridad que me la dé Jimena, soy una mujer que está emprendiendo o que va a emprender, ¿qué tipo de acompañamiento es el que das? Yo doy acompañamientos uno a uno, porque las finanzas son muy únicas realmente. Total. Entonces, también me abren mucho la confianza de mostrarme sus números, pero mi proceso primero es que realicemos una auditoría financiera para yo entender su situación, que me cuenten también en qué están y entender a dónde quieren ir. Y en base a eso les armo una propuesta para tener un acompañamiento uno a uno y ayudarlas a poder lograr esos objetivos que tanto desean.
Y podría ser alguien que está por salir del mundo corporativo, pero no tiene mucha claridad de cómo se ven los escenarios. Yo me acuerdo que mi coach en aquel momento, lo primero que vimos fueron números, Mm, escenarios, ideales, cómo no morir de hambre en el proceso mm. de transición. ¿Sería algo que tú también manejarías? Sí, claro, porque la idea sería que no hagan lo que yo hice, que fue lanzarme sin un plan. La idea mucho mejor, que es lo que recomiendo, es lanzarse siempre con un plan, proyectando, ver qué hacen, porque cuando yo me lancé sin un plan, no consideré de que, por ejemplo, no tenía ningún conocimiento en redes sociales ni en plataformas, entonces tuve que invertir mucho ahí y ajustar mucho en el camino. Es mucho mejor tener un plan y entender, ok, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que va a traer todo esto. Ay, me Así encanta, que me encanta porque esa claridad da tranquilidad. No es que se va a ir el miedo del futuro y demás, pero ya ujú, uno camina sobre terreno firme y mm, claro, eso lo hace más hasta divertido. Lo que yo siento es que en mi caso, si bien me fui con un plan, me fui con mucha tensión, como que esa parte mm. de positivismo, de mentalidad, de que si hay otro camino, la tuve que ir adoptando como que por pedacitos en el tránsito, pero cuando tú acompañas a alguien en este proceso, incorporas esa parte de mentalidad también. Sí, no, y no lo tienes que hacer sola. Es mucho mejor que alguien te guíe de la mano realmente. Yo, por ejemplo, para haber lanzado mi negocio, siempre estoy con mentores de negocios digitales, porque prefiero a alguien que ya pisó el camino y como que sabe por dónde es, en vez de que yo misma seguir cometiendo errores que al final, a largo plazo, siempre te va a salir mucho más caro. Y ahorramos tiempo Especialmente. porque Ujú. aceleramos el proceso de prueba y error. Y especialmente como las finanzas sí son un no negociable porque, como tú misma me has dicho, lo primero que tuvieron que ver fue números, porque literalmente el negocio se mueve con números. Si tú no tienes ventas, si no tienes cómo pagarte a ti o a los trabajadores, no hay negocio. Claro, Entonces las puede tener finanzas. uno una ilusión inmensa, maravillosa, fabulosa, pero finalmente vivimos en un mundo terrenal, material, donde el intercambio es a través de dinero. Ujú. Entonces es muy importante. ¿Te costaba pedir ayuda? Porque cierto patrón de mi comunidad y mía también era el que al ser las que no dábamos problemas, las que éramos primer puesto, las que siempre éramos súper responsables, hiper independientes. Entonces costaba pedir ayuda. A mí llegar a mi primer coach fue como que, Dios mío, me he rendido, ya soy incapaz, he fracasado, pido ayuda. Y lo veo también en mi comunidad, que quieren hacer todo solas, mi comunidad, digo, las personas que me siguen en Instagram. Y luego cuando ya toman mis servicios de acompañamiento, de asesoría personal para encontrar propósito y aterrizarlo a la vida real, es como, ¡ah! O sea, me hubiera ahorrado todo este camino solitario y largo y difícil al estar con alguien que me acompañara en este proceso. ¿A ti te costaba pedir ayuda al inicio? En Perú sí, pero la migración, cuando migras realmente necesitas ayuda. No lo puedes hacer sola. Vas encontrando tus grupos. Algo que a mí me ayudó mucho fue sanar la relación con la comida. Por ejemplo, yo en el corporativo comía mucho por ansiedad. Entonces ahí me abrió un camino y conocer gente que compartían tanto la vulnerabilidad que dije, wow, en verdad yo también quiero esto. Y ahí fue como empecé también a buscar ayuda, porque me ayudó mucho en ese momento entrar a estos programas. Y ahora que ya te dedicas a ser mentora de finanzas estratégicas, ¿cuál ha sido uno de los momentos más satisfactorios? ¿Con alguna clienta? ¿Con contigo misma al darte cuenta de algo? A mí me encanta cuando siempre dicen como que es que no me alcanza o no voy a llegar o no sé nada de números y cuando terminamos el programa es como que siempre alcanza, pueden cumplir con las cosas que quieren y que realmente ahora hablan de números y los entienden. Más Entonces que eso me darles encanta. conocimiento, les das libertad. Y Sí, eso y no hay tiene y hay precio. tengo clientas que prefieren que yo les dé las finanzas, entonces y también está bien, porque también como empresaria, cuando ya tienes una empresa que tiene años y que tienes como que muchas ventas, delegas. Entonces, yo solo les doy como: "Okey, esto es lo único que tú realmente tienes que saber". Así que depende de cada uno, porque no todos quieren aprender y está bien, pero sí al menos los conceptos principales para poder moverte en este mundo. Me encanta que tengas esa customización de alguna forma, porque así la Mm, persona se siente mucho más tranquila de que no va a ser tratada como, toma tu plantilla y mm. sigue tu camino, que lo veo frecuentemente en estos temas de finanzas. ¿Qué le dirías a la Jimena de hace 5 años, la que estaba con rosácea, la que estaba anestesiándose los fines de semana haciendo cosas? ¿Qué le dirías?
desde hoy, desde este presente? Le diría que en verdad ha sido muy valiente y que valió mucho sus emociones y que no está sola. Y que muchas gracias por haberse lanzado, que a pesar de los retos y miedos, como que la quiero mucho y que gracias por haberlo hecho. Qué valioso cuando nos atrevemos, sin ver mucho el panorama, porque realmente ya cuando uno tiene muy clarito todo exactamente de qué va a venir a futuro, la vida tiene sus procesos y sus caminos. Entonces, ¿qué le dirías por otro lado a esas mujeres que quieren hacer cambios en su vida, pero sienten este miedo económico, sienten este miedo de, y prefieren no verlo? Yo me acuerdo que en una época, cuando estaba en Procter, que yo compraba en el supermercado, metía las cosas en el carrito, no sabía ni cuánto costaba nada, tiraba todo. Iba al cajero, sacaba el dinero, no, ni me sacaba el ticketcito ese donde te dice el saldo, yo lo botaba. No me interesaba para nada entender mi situación financiera. Y luego Mm, cuando yo ya cambio a ser independiente, decía: "Dios mío, una clase de yoga", porque eso era lo que yo hacía en aquel momento. Doy una clase de yoga, me pagan 40 soles, con eso me alcanzan no sé cuántas latas de atún, mm. entonces, voy a morir. Claro, ¿no? Es como que esa brecha grandísima de la persona que en corporativo está tan acostumbrada a ni fijarse, a luego esta persona que quiere libertad, pero a ciegas. ¿Qué les dirías a esas mujeres que quieren cambiar, pero sienten este temor de educarse financieramente? Primero que validen y acepten que tienen miedo. Eso es como lo principal. Porque al momento de evitar es una forma de que nuestro sistema nervioso está huyendo. Mm. Entonces es aceptar eso y que está bien. No está mal sentir eso, es parte del camino. Segundo, que sí tengan herramientas financieras, como les digo, el colchón o proyectar lo que realmente quieren hacer, porque si no van a seguir en este loop donde piensan que no avanzan. En cambio, cuando tú empiezas a tener este plan y empiezas a ver realmente si estás llegando o no, te ayuda mucho. Y tercero, la mentalidad. ¿Por qué? Porque siempre pensamos: "Ay, termino el corporativo o quiero renunciar y la vida se acaba, y ya no voy a ganar lo mismo". Siempre es la parte pesimista. Pero ¿por qué también no empezar a pensar: "¿Cómo hago para generar más ingresos? ¿Cómo puedo hacer para literalmente vivir de lo que yo quiero?". Y no necesariamente es renunciar hoy, es empezar a armar un plan para salir o tener un trabajo part-time, como lo estoy haciendo yo, por ejemplo. No, ahorita mi negocio no, yo empezaba hace 2 años, entonces mi negocio ahorita no me puede sostener financieramente como me gustaría. Sí sé que va a llegar ese momento, pero eso no significa que, mm, renuncio ya. Tengo algo que me sostiene también part-time. Me encanta que menciones eso también, Jime, porque muchas veces no le damos el tiempo necesario a nuestro nuevo bebé, como a nuestro nuevo Ujú. emprendimiento, a nuestro propósito de vida. Me dicen: "Es que llevo 2 meses y nadie me compra este producto". Eh, yo siempre trato de que mis clientas vean el propósito de vida como un bebé. Y el bebé no Ujú. te puede mantener. Al bebé hay que darle tiempo a que crezca, se haga más fuerte, para que eventualmente eso que amamos hacer, eso que es la como que como que el aterrizaje, vida real del propósito de vida, nos pueda sostener. Y me gusta mucho que tú estás en tu camino de seguir consolidándote con la mentoría de finanzas estratégicas. En paralelo estás haciendo algo que te gusta, que tú disfrutas estar con los perritos, que tú disfrutas pasearlos, no es una tortura para ti, al Mm. contrario, es un disfrute y que con eso estás creando tu solidez actual, sabiendo que vas a hacer que crezca más y más y más la mentoría y que puedas seguir cada vez más sólida en este camino. Me encanta que lo presentes así, porque muchas Ujú. veces no tenemos paciencia de darle tiempo, así como le dedicamos 10 años al corporativo, alegremente, a veces no queremos dedicarle ni un año ni inversión a nuestro emprendimiento y a esa búsqueda de hacer lo que amamos, ¿no? Y tal cual, y también el emprendimiento requiere nutrir y depende también de tu nivel. En mi caso, yo realmente no tenía conocimiento ni de plataformas ni de redes sociales. Entonces, hay que poner tiempo de aprender. Entonces, no es que las ventas llegan así de la noche a la mañana. Hay que exponerse, hay que ser visibles, hay que trabajar mucho, te ayuda a trabajar mucho también en ti misma. Entonces, es tener esa paciencia, pero eso ayuda a que entiendas tus números y que puedas saber sostenerte financieramente. Porque si no entras en un modo supervivencia de tengo que vender hoy ya. Y cuando estás en este loop, al final no sirves a nadie, porque estás en una energía de solamente yo me tengo que beneficiar porque si no, no puedo pagar mis cuentas y no va así.
Eso me quita encanta, toda la eso daría magia. para toda otra conversación, está espectacular. Eso, claro, porque cuando uno está en ese modo supervivencia, es yo, no morir yo, y se Sí, pierde ese concepto y lo ato con el concepto de propósito de vida, que es el regalo que viniste a darle al mundo, que el mundo necesita recibir, que a cambio te recompensa con abundancia y que en ese intercambio tú te sientes plena. Pero si uno está como necesito ahorita, ya, estamos dejando de lado toda esa otra parte que nos satisface tanto, que es dar nuestro regalo al mundo. Y me gusta cómo hemos tocado todos los flancos de esto para que sea realmente de mucho, mucho, mucho beneficio para quienes vean esta conversación. Jime, ¿cómo te encuentran? ¿Quién quiere trabajar contigo? ¿Quién quiere seguir tu Instagram, tus diferentes redes? ¿Estás por sacar o ya sacaste un newsletter también? Cuéntanos un poquito acerca de eso. sí, me pueden encontrar en @jimebernedobifi con doble F, y ahí van a poder encontrar mis links si se quieren inscribir al newsletter, que lo recomiendo porque ahí doy mucho más tips, doy más información, entonces ayuda mucho realmente. A mí me encanta el newsletter. A la gente que le gusta la profundidad, se puede inscribir con mi link, que lo encuentran en Instagram. Buenísimo. Yo voy a poner en la descripción exactamente el arroba para que lo tengan ahí directamente y puedan seguirte en Instagram, porque a mí me gustan mucho tus stories en las que vas llevándonos a través de casos reales, a través de tus propias vivencias y definitivamente el newsletter es un lugar donde pueden profundizar. A veces Instagram nos adiestra a que en 30 segundos querramos resolver la vida y tenemos otras herramientas para que puedan realmente ir a mayor profundidad. Y si ya quisiesen tener una mentoría contigo, ¿te contactan a través de mensaje directo? Sí, me pueden contactar a través de mensaje directo o si prefieren responderme un newsletter, yo siempre respondo personalmente, lo que más les guste. Entonces ahí podemos tener una sesión. Te agradezco muchísimo, Jimena, haber aceptado esta invitación. Siento que es de muchísimo beneficio para las mujeres del mundo corporativo, que en particular son quienes están en esta comunidad. ¿Alguna palabra final que quieras compartir? Que tu libertad es tu inversión más poderosa y siempre literalmente inviertan en ustedes mismas. Muchísimas gracias, Jime. Que te vaya muy bien en este camino.